Bienvenido a este tutorial de cómo hacer un ensayo para colegio. Un ensayo, a diferencia de una monografía, una tesina o una tesis, suele diferenciarse en la libertad que se tiene para expresar determinadas ideas sobre un tema bien concreto. Por ejemplo, si se estaría tratando el problema de las enfermedades de transmisión sexual, se podría analizar y reflexionar sobre dicha temática, ya sea las causas o consecuencias. Si en caso se estaría tratando una temática sobre el alcoholismo, similarmente se tuviera que buscar bibliografía al respecto y analizar la situación, reflexionando en base a preconceptos o a conceptos ya elaborados por otros autores que investigaron la temática. Entonces no se navega en la nada, o sea, no se trabaja en base a prejuicios o conceptos que se podrían ser simplemente hipótesis vanas sin fundamentación teórica. Entonces un ensayo constituye los siguientes pasos para sí mismo: introducción, desarrollo, conclusión y referencias bibliográficas. Recordemos que esto es para colegio, o sea, no es para universidad. A diferencia de un ensayo para universidad, suele ser que existe mayor profundidad en el tratamiento de las temáticas, ya que suelen generalmente pedirles temas bien concretos y específicos y con un alto grado de profundidad e investigación. Por lo tanto, siempre se acude a libros especializados en la temática y no libros generales. Por ejemplo, en un ensayo para colegio podría ser suficiente leer muy bien lo que nos ofrece Wikipedia o alguna otra enciclopedia como Encarta o un libro relacionado a la temática. Por ejemplo, no se pone acá bibliografía como tal, sino referencias bibliográficas, o sea, de las que hemos leído nosotros y podemos mencionar acá. En primer lugar tenemos introducción. En la introducción se da a conocer lo que se tratará en el transcurso del ensayo. Por ejemplo, se podría poner, vamos a hacer acá uno previo a manera de ejemplo, ensayo. Vamos a poner acá la temática, que sería el tabaquismo. Muy bien, entonces tuviéramos que analizar acá sobre lo que es el tabaquismo. En primer lugar, se tuviera que mencionar determinadas características del tabaquismo, o sea, generalidades. Estas generalidades podemos partir de algunos autores, algún libro o alguna enciclopedia, o simplemente nosotros directamente podemos decir que es el tabaquismo, ya que hemos revisado bibliografía con anterioridad. Entonces ponemos acá, por ejemplo, el tabaquismo es el consumo de tabaco a través de la ingesta del humo puesto en los cigarrillos u otros recursos. El tabaquismo tiene causas sociales, ya que forma parte de las costumbres y tradiciones en el contexto en el cual se da. Hasta acá tuviéramos un concepto generalizado que está partiendo de lo que nosotros ya hemos leído. Por ejemplo, podríamos venir acá, podríamos ver acá lo que tenemos, lo que nos proporciona Wikipedia buscando tabaquismo. Entonces tenemos acá una definición: es la adicción al tabaco provocado principalmente por unos componentes más activos, e incluso podríamos copiar esto y podríamos hacer una referencia. Para copiar sin formato, generalmente en Word suele venir acá, inicio, pegar, pegado especial, texto sin formato. Ya tenemos nuestro texto limpio. Entonces podríamos dejarlo este concepto de Wikipedia, luego otro concepto que nosotros sacamos, y aquí hacer una pequeña reflexión, que en este caso ya proviene
de lo que nosotros concebimos el tabaquismo. Por ejemplo, recién decimos el tabaquismo es algo negativo porque es dañino para la salud de las personas, lo cual afecta también a su entorno de los no fumadores. Hasta acá tenemos una opinión personal, ya que estamos diciendo que es negativo. Luego de hacer una pequeña introducción y un concepto como es para colegio, entonces no necesitamos mayor profundidad y ponemos acá lo que vendrá en el transcurso del ensayo. Entonces podríamos escribir: en el transcurso de este ensayo se estará reflexionando sobre la situación del tabaquismo, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Ya tenemos aquí nuestra introducción. Recordemos que podemos extendernos un poco como para que sea una hoja entera lo que es la introducción. Ahora desarrollo. En desarrollo generalmente se espera que tengamos ciertos subtítulos o parámetros para ir reflexionando sobre ellos. Pero cuando es un ensayo de colegio, muchas veces suele ser lo más sencillo posible. Incluso aquí podría entrar de unas 3, 2 hojas o 5 hojas. Generalmente muchos ensayos en las universidades suelen ser de 20 o 30 hojas, ya que suele constituirse bastante contenido dentro de ello. Pero nosotros, como estamos viendo la manera en la cual podemos hacer un ensayo para colegio, entonces simplemente tuviéramos que poner acá elementos conceptuales, generales y amplios y sin subtítulos. Nosotros lo que podríamos hacer es un pequeño esquema. Ese esquema sería interno, o sea, no estaría impregnado dentro del desarrollo. Podría ser, por ejemplo, acá: causas, consecuencias, características de los cigarrillos. Y aquí podríamos poner consecuencias a largo plazo. O sea, esto afectaría a la sociedad. Entonces, en base a esto, nosotros podemos trabajar y no ponerlo como subtítulo. Una vez que hayamos desglosado nuestro contenido, venimos y lo borramos. Entonces, partimos acá de causas. Recordemos antes que desarrollo puede tener otros nombres como contenido, que generalmente es similar a desarrollo. Cualquiera de los dos es válido. Entonces empezamos a analizar internamente, manteniendo acá nuestro pequeño índice que hemos hecho para nosotros mismos. Entonces analizamos las causas y comenzamos a reflexionar. Recordemos que tenemos que leer antes todo esto para saber de lo que estamos hablando. Claro que es nuestra opinión libre el ensayo, pero no implica que hablemos en base a prejuicios, sino en base a elementos fundamentados, y estos elementos lo encontramos acá y tenemos bastante información sobre el tabaquismo, e incluso podríamos consultar otras fuentes bibliográficas. Aquí, por ejemplo, epidemiología. Esto sería consecuencias a largo plazo. Tabaco, salud, embarazo. Tenemos mucho acá por lo cual leer y reflexionar. Entonces venimos acá en causas, podríamos analizar las causas del tabaquismo. Es el inconformismo de las personas consigo mismo, ya que para sentirse mejor con uno mismo, las personas acuden a medios y recursos para agradar a otros, entre los cuales está el fumar o tabaquismo, que poco a poco se convierte en una adicción.
Otra de las causas puede ser el dar la contra a una persona, como ser los padres o figuras de autoridad. Entonces vamos hablando así de las causas del tabaquismo y luego vamos reflexionando sobre lo que acabamos de postular. Podríamos poner acá: existen otras causas que no están estipuladas en contextos internacionales, por ejemplo, en lugares como las provincias de Latinoamérica. Existe la tradición de fumar en las noches para, vamos a corregir esto, para combatir el frío, y también porque sus padres siempre lo hicieron. Por lo tanto, considero, aquí estamos utilizando no palabras que sería en tercera persona, sino en primera persona. Por lo tanto, estamos poniendo acá considero, o sea, me refiero a uno mismo, al que está haciendo el ensayo. Si en caso sería en tercera persona, como suele utilizarse en monografías y en tesis, no se pondría considero, o por lo tanto yo considero, sino se pondría en tercera persona, se considera que, y luego analizamos. Pero acá estamos haciendo un ensayo en primera persona, que es totalmente válido. Aquí ponemos: por lo tanto yo considero que estas formas de costumbres relacionado al fumar no es dañino, ya que dichas personas en el transcurso del día no fuman. Entonces yo estoy dando ya acá mi opinión, y es totalmente válido porque es un ensayo de lo que yo considero que es o no es, en base a determinados sustentos. Entonces, de igual manera, se haría consecuencias, características y las consecuencias a largo plazo. Se pone acá elementos que nosotros podemos analizar o sintetizar o hacer una cita en base a determinada bibliografía como esta, que es totalmente válida. Y llegando a las 3 o 4 hojas, dependiendo de las exigencias del colegio, luego se pasa a las conclusiones. En las conclusiones ya es la opinión más pura en base al análisis que hemos hecho. Por ejemplo, podríamos poner acá: considero que el cigarrillo es dañino cuando se abusa del mismo, pero cuando es controlado no puede ser considerado un problema social, ya que las personas que lo hacen suelen ser bastante discretos y no fuman en cualquier lugar, ya que son más sensatos con las personas que tienen problemas de asma, con niños, con ancianos u otros que tienen problemas respiratorios. Muy bien. Entonces las conclusiones podría ser 1 o 2 hojas y es similar a esto. O sea, damos una conclusión de todo lo que hemos analizado, algo bien concreto. Ya no divagamos en la temática. En cuanto a referencias bibliográficas, podríamos citar perfectamente lo que es Wikipedia. Muchas veces en algunos artículos dicen la manera en la cual
puede ser citada. Acá, por ejemplo, suele venir muchas veces el consejo para cómo citar este artículo. Venimos acá, no tenemos dicha referencia. Recordemos que no es válido copiar esta bibliografía, sino podríamos simplemente copiar este link y decir tabaquismo Wikipedia. Entonces venimos acá, Wikipedia, tabaquismo, acá, consultado el, y ponemos la fecha en la cual hemos consultado. Vamos a poner cualquiera. Vamos a poner y 2 puntos y luego copiamos lo que acabamos nosotros acá de tomar como punto de referencia. Si queremos esto que no esté justificado, tenemos acá. Así que las personas ya saben de dónde hemos consultado las referencias bibliográficas. De esta manera se puede hacer un ensayo sin mucho trabajo, o sea, sin mucho esfuerzo o sin limitarnos realmente a lo que sabemos, sino podemos buscar más bibliografía y hacer un excelente ensayo.